Dale, sí, bastante larguito. Bueno, primero te voy a leer algo que es para la autorización para grabar la entrevista, digamos, que Ujú. solo va, tipo, vamos a ver nosotras y nuestra profesora. Bueno, Bueno, mis compañeras se llaman María Espeche y Nayara Gauto. Somos estudiantes de segundo año de la carrera de licenciatura en Fonoaudiología de la Universidad de la Cuenca del Plata y estamos realizando un trabajo práctico para la Cátedra de Aprendizaje y Pedagogía. Nuestro objetivo es conocer de los aspectos relevantes, teóricos y metodológicos que intervienen en un proceso de alfabetización en su espacio laboral. Por la presente, Romina Gauto, Robina Martínez, la entrevistada, da consentimiento para que sea grabada la entrevista a llevarse a cabo el día 4 del mes de octubre de 2024, siendo este material para fines educativos. bien. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, autorizo. entonces empezamos con las preguntas. La primera es, Dale. ¿cuántos años de antigüedad tiene? Em, Contando desde que me recibí, son 12 años de antigüedad Ujú. que me desempeño en el nivel inicial. ¿Y cuántos años de experiencia en sala de 4 años? En sala de 4 años, sí, tengo casi 11 años en sala de 4 años, así que ya prácticamente me recibí y empecé a trabajar en esa salita. ¿Trabaja en ámbito público o gestión privada? Es de gestión privada. ¿Cuántos alumnos tiene en su sala actualmente? Actualmente cuento con un grupo de 13 niños. ¿Cuáles son los objetivos en la sala de 4 años? Los objetivos en la sala de 4 años tienen que ver principalmente con el desarrollo social, tiene que ver con las competencias y habilidades sociales, todo lo que implique el involucrarse con el otro, justamente la estimulación del lenguaje, que también involucra mucho a la familia, eh, teniendo en cuenta que hay niños que no hicieron salita de tres o no fueron nunca un maternal, también es la primera experiencia de un ámbito diferente al familiar, entonces sí tenemos que involucrarnos mucho en todo lo que sea el desarrollo del lenguaje, fomentar el lenguaje y sobre todo adquirir esas habilidades sociales que a muchos niños les cuesta. Entonces lo que hace el nivel inicial en salita de cuatro es fomentar sobre todo las habilidades sociales y el compartir con las otras personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la alfabetización y la primera pregunta sería, ¿cómo definiría la alfabetización? Teniendo en cuenta el concepto de alfabetización, que es el proceso de habilidades, de competencias para adquirir la lectura, la escritura y el cálculo, más allá del concepto básico de lo que es la alfabetización, también incluiría capacidades, ya que los niños necesitan fomentar todas las capacidades para involucrarse en ese mundo de la alfabetización. Al ser un proceso, es importante que ellos puedan establecer vínculos para fomentar y afianzar esos conocimientos que tienen. Buenísimo. ¿Y cómo describiría el proceso de alfabetización en la sala de 4? En la sala de cuatro, describiría el proceso de alfabetización. em, Primeramente, uno inicia teniendo en cuenta todos los conocimientos previos que tengan estos niños, desde lo que es la lengua materna, cómo ellos se desenvuelven, hasta dónde llegaron con ese conocimiento, eh, teniendo en cuenta todo lo desarrollado con la familia. En este aspecto, siempre se trabaja en lo que es la sala de cuatro principalmente. Esto se tiene en cuenta. Bueno, ¿y cuáles son los contenidos que los niños aprenden en sala de 4? Y los contenidos que los niños aprenden en sala de cuatro son bastante amplios, siempre focalizando en todo lo que son las relaciones sociales, habilidades y competencias sociales, como te dije hace un momentito. Eh, y sí, incluimos también todos los que sean los conceptos de ciencias naturales, lengua, matemática,
pero siempre haciendo hincapié en lo que son las relaciones sociales y el desarrollo del lenguaje. ¿Y con qué tipo de actividades los niños aprenden estos contenidos, digamos, de la matemática y esas cosas, estas cuestiones? En el nivel inicial principalmente lo hacemos a través del juego. El eje central de para todas nuestras actividades siempre es una actividad lúdica, donde presentamos primeramente la propuesta, le conversamos, o sea, yo le converso de qué se trata la actividad, por ejemplo. Actualmente estoy trabajando en la unidad de los animales, que para ellos es algo que están muy familiarizados, que tienen por ahí ciertas mascotas en sus casas, entonces, bueno, lo voy tratando desde ese lado, desde lo familiar, para después centrarme en lo que es precisamente la actividad. En cuanto a la alfabetización, sí, voy incluyendo actividades a través del juego, por ejemplo, también estoy trabajando en lo que es el reconocimiento del nombre, entonces lo hacemos a través del juego, reconociendo su inicial, eh, en una mezcla de palabras o de letras, ellos tienen que buscar su inicial o jugamos con sonidos para que ellos sean capaces de reconocer el sonido también de las palabras. Siempre es a través del juego, cosa que ellos adquieran de una forma más divertida y por supuesto siempre es más rico, se enriquece aún más la práctica por eso utilizando esa estrategia, digamos. Buenísimo. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentás al enseñar a niños tan chiquitos? Y el principal desafío es la aceptación, porque no todos tienen esa misma apertura de poder aceptar lo que uno le presenta. Hay algunos niños que se niegan y bueno, ahí es buscar la forma que puedan aceptar esa propuesta o modificar en caso de que el grupo o más de la mitad del grupo no acepte lo que yo tenía planificado. Tengo que buscar nuevas estrategias para que ellos puedan familiarizarse con lo que yo estoy dando y que yo pueda lograr un objetivo de enseñar eso, ese contenido. Ujú. Y, por ejemplo, con la diferencia en el ritmo de aprendizaje de los diferentes niños, ¿cómo lo gestionas? Y en ese caso hago una evaluación de qué cantidad de niños me responde con la propuesta que yo presento y al que le cuesta más lo hago de forma personalizada. En este momento, como tengo un grupo reducido, lo puedo hacer. Es más, tengo un niñito que tiene como diagnóstico un trastorno múltiple del lenguaje, entonces con él tengo en cuenta ciertos tips, por decirlo de alguna manera, que me envió la fonoaudióloga, entonces lo trabajo de esa manera. A él le cuesta un poco comprender consignas, le cuesta mucho tomar las instrucciones. Entonces lo hago de manera personalizada y lo voy repitiendo varias veces o me acerco y lo hablo de manera de frente, me siento con él o lo traigo conmigo. Entonces hacemos juntas las actividades y ahí sí él puede concluir con la propuesta. Y si es más de la mitad, sí busco otra forma de poder llegarle también a esos niños para que puedan cumplir con la actividad. Ujú, interesante. Y a raíz de eso, ¿cómo evaluás el progreso de los niños? Y la evaluación ya la realizo diariamente y voy viendo cómo ellos van evolucionando en cuanto a ese aprendizaje. Y por ejemplo, si estoy enseñando el nombre o solamente el inicial, primero empiezo por la inicial y después las demás letras. Entonces lo hago de una manera desde lo más simple a lo más complejo. Le voy agregando cosas, le voy agregando sonidos, le voy agregando imágenes. Entonces ellos también pueden ir asociando para... Y bueno, y la evaluación sí la realizo de forma diaria, que en base a lo que ellos me van respondiendo y también a través del juego. Lo vamos haciendo a través del juego, con la asistencia, con canciones, eh, cosas que siempre le atrapen a ellos.
Buenísimo. ¿Y podrías compartir alguna experiencia en la que hayas notado un cambio significativo, digamos, en el proceso de alfabetización de algún niño? Eh, en este niño que yo te digo, sí he notado un cierto avance con él, que sí es capaz ahora de comprender ciertas consignas que quizás no las comprendía. Y en el grupo en general también, porque cuando empezamos por ahí le costaba mucho todo lo que era el desarrollo del lenguaje, varios niños con dificultades en cuanto a comprensión, y bueno, y el estimular ese lado, el implementar actividades de alfabetización, fueron, fueron mejorando su desarrollo en las prácticas. Buenísimo. Y ahora más sobre el contexto familiar, digamos. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el proceso de alfabetización de los niños? La familia juega un papel muy importante en el proceso de alfabetización de los niños, ya que son los principales protagonistas de esta historia, en la historia de los niños, porque ellos se pasan, nosotros estamos en el jardín 3 horas con ellos, el resto de las horas están con la familia, entonces eso que nosotros aprendemos en el jardín, lo abocamos a la familia y pedimos obviamente el apoyo, el acompañamiento que es principal para ellos en esta etapa. El nivel inicial es la base de la educación, entonces sí o sí necesitamos estar conectados siempre todo lo que es familia y escuela para que pueda tener buenos resultados. Si la familia no nos apoya, obviamente ese niño que no está acompañado por su familia implica un fracaso un fracaso directamente. ¿Y cómo, con qué actividades involucras a la familia en este proceso, digamos? Un ejemplo que te puedo dar, nosotros trabajamos mucho con proyectos que incluyen a la familia, ya que ellos también tienen en esta apertura de permitirnos llegar y de contar con su participación. Hace poquitos hicimos un evento que implicaba a los abuelos, hicimos un homenaje a los abuelos donde ellos tenían que ir al jardín a compartir un momento con sus nietos. Y tenemos otro proyecto que lo vamos a poner en práctica en las próximas semanas, que es invitar a una familia, a un abuelo, a una tía o la mamá o papá, quien pueda ir a leer un cuento, por ejemplo. Entonces vamos incluyendo actividades que también hagan participar a la familia, o si no, actividades afuera, picnic, barrileteadas, diferentes propuestas que les incluya. ¿Y qué consideras que es un entorno estimulante, un entorno familiar estimulante o qué características tendría este entorno para el niño? Y en cuanto al entorno estimulante, en lo que es la familia, es muy difícil saber porque depende de lo que los niños puedan transmitir a través de la clase. Y nosotros sí nos damos cuenta quiénes la ayudan, quiénes acompañan, quiénes sí están estimulados, a quienes generalmente mandamos actividades de estimulación y bueno, en la práctica nos damos cuenta quiénes las ponen en práctica y quiénes no. Esas sugerencias que enviamos quizás a las familias, eso después se ve reflejado en el día a día con los niños. Y, por ejemplo, qué tipo de actividades son las que les mandan a la casa y tienen que hacer con las familias? Y por ejemplo, ahora estoy por mandarle a mis alumnitos unas actividades que es para estimular la escritura del nombre, la escritura convencional ya del nombre con la inicial y bueno, traer, por ejemplo, en este caso, a mi grupo le está faltando un poquito más la estimulación de la motricidad fina. Entonces, lo que yo tengo pensado, como para involucrar también a la familia, es enviarles ciertas consignas, por ejemplo, el dibujar el cuerpo humano, para concientizar también lo que es las partes del cuerpo humano de los niños, el pintar, que son actividades que sí o sí se necesita tener
para que el niño después tenga la adquisición de la escritura. Si Mm, no tiene el desarrollo de la motricidad para escribir después le va a costar muchísimo. Entonces, bueno, estoy implementando eso de enviarle tarjetas con el nombre que ellos puedan trazar, tarjetitas con el nombre para que ellos puedan copiar. Todo lo que vemos en el jardín, eh, después lo tienen que practicar en la casa. Y eso lo mando como una serie de consignas a la familia y me pueden traer por ejemplo, si le mando un viernes, me pueden traer el lunes. Entonces también le comprometo a la familia el realizar ese trabajo los fines de semana, que no ujú, son actividades muy complejas, actividades simples, pero que la tienen que cumplir. mm. Muy interesante. Y ahora hablando un poco sobre este proceso de alfabetización en la pandemia, ¿cómo vos orientaste a las familias en, en este momento, digamos? ¿Qué tipo de actividades hacían o cómo las hacían? Para nosotros, creo que no solamente para mí, sino que para la mayoría de los docentes, la pandemia fue como un bache muy grande en la que se vio cuando volvimos a la presencialidad plena, eh, que los niños perdieron lo que habían adquirido en la escuela de manera presencial en ese tiempo de pandemia, donde no nos encontrábamos todos los días, donde no realizábamos las actividades como hacíamos en el jardín, era mandarle las actividades, cargarlas en una plataforma o enviarlas a través de los grupos de WhatsApp, eh, y que no cumplan todos. Era del 100% del grupo, cumplía un 10%, o sea que casi nadie, lo mismo que al conectarse a las clases virtuales también, si era un grupo de 21 niños que tenía al inicio, se conectaban 5 o 6 y generalmente, o sea, las actividades se las mandaba igual, pero no tenía respuesta y eso sí afectó un montón, afectó tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo social y por supuesto afectando toda la parte cognitiva del niño. Esa parte, lo que nosotros trabajamos en sala de 4, no la tuvimos en pandemia, entonces al pasar en una sala de 5 es como empezar de cero. Ujú. Eh, Todo lo que lo adquirimos en la sala en pandemia se perdió. Y, por ejemplo, en las clases virtuales, así, ¿qué tipo de actividades o cómo era una clase virtual? Y en mis clases yo las hacía como la de manera presencial, iniciaba con un saludo para los niños, nos fijábamos la asistencia, cuándo estaban presentes el día de la clase, cómo estaba el día de hoy, y después sí le presentaba o videos que les compartía a través de la plataforma, eh, o si no, sí, les enviaba en el grupo qué tenían que hacer esas actividades que tenían que hacer, después ya me tenían que mandar en el WhatsApp o si no, mandármelas por correo. Ujú. De eso todos se encargaban los padres. Los ¿Cómo, padres. cómo trataba de orientar a los padres, digamos, para hacer todas Y estas yo le explicaba las consignas, le explicaba con detalle, por ejemplo, teníamos actividades simples, no tan actividades complejas como las damos en la sala, ya que no todos contaban con los materiales que por ahí uno tiene en la sala. Entonces, sí, trabajar con elementos simples que ellos puedan tener en su casa o si no también cuando eh, decidimos hacer estas actividades por Zoom, eh, le entregamos cierta cantidad de materiales para que ellos puedan trabajar. Entonces sí, le mandábamos consignas claras, precisas, con la explicación de lo que tenían que hacer a través de videos también. Yo le hacía pequeños videos donde le enviaba a las familias explicando cómo tenían que hacer el paso a paso de las propuestas. Y siempre disponible para cualquier inquietud que se presente en ese transcurso.
Buenísimo. Y ahora nos queda una última pregunta, más o menos en base a la tecnología de lo que estábamos hablando, y es que qué rol juega la tecnología en el proceso de alfabetización actualmente en tu sala? Y la tecnología siempre va a estar, va a ser aliada de lo que es la alfabetización, ya que los niños es algo que todos los niños tienen, o sea, tienen acceso de, a veces en mayor o menor cantidad, pero sí o sí tienen acceso a la tecnología. Y sacarla totalmente de la sala vendría a ser como un error también, porque sí, yo considero que tiene cosas buenas, eh, viéndolo desde el lado educativo, que tiene actividades o tiene contenidos que uno puede mostrar a los niños y los puede estimular a través de las canciones, por ejemplo, utilizar juegos en línea. Por ejemplo, hay muchos juegos que son para hablar o para escribir, que eso también les ayuda a los niños. Eso también era una de las actividades que mandábamos en pandemia. Juegos, por ejemplo, de unir con flechas o de encontrar el que era al igual, como un memotest. También hago uso de la tecnología. Me trato de aliar con la tecnología para implementar en mis clases. Y por ejemplo, en la sala, ¿cómo hace con los juegos y eso de Y en tecnología? este caso, actualmente todo lo que sea juego en plataformas digitales no los tenemos. La escuela en la que yo trabajo no cuenta con los medios digitales como para llegar a todos los niños, pero sí tratamos de utilizar a través, por ejemplo, contamos con un proyector donde hacemos videos o si no le presentamos videos a los chicos. Y ahí sí se hace un juego, no de manera digital, pero sí lo proyectamos y bueno, ellos van respondiendo o vamos jugando a través de eso. Si no utilizamos, bueno, sonidos, lo que es música, implementamos mucho lo que es música. Al menos yo en mi sala implemento mucho lo que es música. Bueno, ya terminamos con las preguntas, entonces, mil gracias de parte de todas las chicas del grupo porque nos reayudaste para esta entrevista y el No, trabajo. Y bueno, eso. Eh, bueno, un gusto. si querés, ya puedes salir y, Muchas gracias. Bueno, y después te avisamos la dale, un nota que gusto, sacamos. chicas. Dale, muchos éxitos entonces y bueno, cualquier ayuda que necesiten saben que cuentan conmigo y bueno, con Sofía también para hacer videos, lo que quieran. Así que, o si necesitan más material, saben que lo pueden adquirir sin ningún problema. Y bueno, muchos Bueno, éxitos y, gracias. y a seguir que necesitamos mucho de ustedes. Chao, chao. Chao. Chao.